Doña Cecilia, buen día. ¿Cómo está? Le saluda Rubén Atawich. Estoy junto a mi compañera Ana Rosa Guzmán. Muy buenos días, Rubén, Ana Rosa, gracias por la entrevista. Y bueno, tocando este tema, quiero aclarar y desmentir categóricamente esos rumores, ¿no? Como decía Ana Rosa, eran rumores de que no había agua, de que no se iban a brindar servicios por falta de agua, y eso es totalmente falso. Quiero decir a la concejal y a quienes estén haciendo este tipo de rumores, es porque son rumores, que vayan y verifiquen. Yo me he aproximado anoche a uno de los centros de salud y hay agua. Y nuestro personal también está verificando el agua, no, en ningún momento se ha cortado el agua, la atención en los centros de salud es habitual y creo que es irresponsable decir cosas mentirosas, ¿no? Hay agua en los centros de salud y eso es eso es lo importante. La ciudad tiene que estar tranquila porque tenemos ese servicio. Señora secretaria, ¿cuál es el presupuesto que ustedes como Alcaldía de La Paz cancelan por el servicio de agua de todos los centros de salud del municipio? Bueno, el tema presupuestario, si bien se maneja desde otra dependencia, tenemos un presupuesto grande para centros de salud y también para hospitales que va por encima de 80 millones. ¿No? De esto se va distribuyendo para distintas cosas, medicamentos, servicios básicos, entre ellos agua, luz, internet. También hay otras partidas en relación a papelería, etcétera. Entonces, el presupuesto está. El sistema administrativo tal vez es un poco engorroso, es una herencia que tenemos y que estamos trabajando en mejorar el sistema administrativo para que todo sea más rápido, pero reitero, lo importante para la ciudad es que hay agua, que no se ha cortado y que no se va. Ahora, decía la concejala Pérez del Castillo de que la alcaldía no había pagado el servicio de agua potable, por eso había riesgo de que se suspenda el servicio. ¿Están canceladas las cuotas, las facturas de agua potable a EPSAS? Como les explico, el objetivo, o sea, la pregunta va al tema del agua. ¿Qué es lo importante? Que hay agua. Ahora, ¿se están haciendo los pagos? ¿Se están haciendo los procedimientos? Sí, sí se está haciendo todo eso para pagar lo que se debería. Pero reitero, es un tema de un tema administrativo y un tema de que nosotros estamos haciendo las gestiones necesarias y hay agua. O sea, ¿por qué alarmar a la gente si no se ha cortado y nosotros estamos haciendo los pagos y los procesos que corresponden? Están al día, entonces. No es necesario alarmar a la gente con el hubiera, el que tal vez lo corten. Claro. ¿Entiende? Me parece importante esto porque salud es un tema muy delicado. Salud se construye trabajando, no mintiendo. Así es. Ahora, secretaria, ¿las facturas están al día? Las facturas se están pagando, ya. Rubén, se están pagando. Son procesos, no es como en una casa común, ¿no? Que a ti te llega la factura y tú vas al banco y pagas. Ya. En el sistema público los procedimientos son un poco más largos, un poco más grandes, porque justamente es la responsabilidad administrativa que tenemos de responder cada peso y por eso los procesos demoran un poco, pero lo importante es que el servicio no se ha cortado, lo importante es que estamos brindando salud y lo importante es que estamos hablando con la verdad, ¿no? Entonces, repito, no es bueno ni alertar a la población, ni tal vez se corte, tal vez se caiga. No se ha cortado y es bueno que esto quede muy claro. No, el agua está con el servicio normal en los centros de salud, en los hospitales municipales. Y bueno, también estamos trabajando con otros temas para mejorar el servicio, como es el tema de la licitación masiva de medicamentos, por ejemplo, claro, que creemos que también es algo muy positivo, que no se hizo hace muchísimos años porque los métodos que utilizaban, eran distintos y nosotros queremos tener uso eficiente y eficaz de los recursos del gobierno municipal. Ni estuvo en riesgo entonces el servicio de agua ante las facturas impagas. Rubén, ahorita si hablamos de riesgos, yo te puedo decir, tenemos riesgo de todo, pero no podemos hablar sobre algo que no pasó. No se cortó el agua y no se va a cortar el agua. Está bien. Entonces, alarmar y alertar y tratar de buscar cámara o hacer noticia con algo que posiblemente pase, pero tal vez no pase y no sé qué, no es responsable. De todas maneras, también sería necesario informar a nuestra audiencia que ante esta situación, ante esta denuncia, la respuesta sería
las facturas están pagadas, no hay problema, pero usted nos aclara que hay procedimientos que cumplir, todavía se están pagando las facturas de agua potable, especialmente en los centros hospitalarios municipales de La Paz. Sí, pero igual no, Rubén, que quede claro que no te estoy diciendo se está pagando y algún día se pagará o algo así, ¿no? O sea, eso es sobre el día, sobre el momento. Entonces, o sea, no, a lo que quiero ir, Rubén, es de que no crear ese tema de y que estamos en riesgo, vamos a morir, así ser fatalista, ser alarmista, eso no está bien. Para nada, nada. ¿No? Entonces, repito, la población que esté tranquila, el servicio de agua no se ha cortado, la atención tiene que ser la atención habitual y vamos a continuar trabajando por la ciudad. Señora secretaria, ¿cuántos centros de salud se cuenta en el municipio? Tenemos 67 centros de salud distribuidos en 5 redes y bueno, además tenemos los hospitales, son 5 hospitales municipales y bueno, también estamos con otros nuevos proyectos que el mes de julio vamos a informar y bueno, alegrar a nuestra población mejorando también nuestro sistema. Secretaria, si nos permite cambiar de tema, estamos ya en la 5ª ola, La Paz tiene creciendo los números de contagios, ayer se han reportado en todo el país más de 1000 casos, creo que es el primer millar de esta 5ª ola. ¿Cómo es el análisis de los datos en el caso del municipio de La Paz? Debemos preocuparnos obviamente porque están subiendo en el ámbito nacional. ¿Cómo se está enfrentando esta situación desde la Secretaría de Salud? Bueno, Rubén, te agradezco la pregunta porque, bueno, como municipio de La Paz, tenemos, el último reporte ha sido de más de 80 casos, es un ligero ascenso. La última semana epidemiológica hemos tenido 456 casos. Si hay un ascenso, no es un ascenso tan grande como el promedio nacional y como en otras ciudades. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que hemos realizado desde comienzo de gestión con el tema de la vacunación. Tenemos muy buena cobertura en primeras y segundas dosis y esto hace de que si bien suban los casos, que no es un número alarmante en el municipio de La Paz, pero estos casos en su mayoría son leves, porque las terapias intensivas para casos COVID en el municipio están vacías, ¿no? En los hospitales municipales no tenemos ningún paciente internado por COVID en terapia intensiva. Tenemos una ocupación de camas entre 30 a 40% para casos moderados con COVID en nuestros hospitales. Entonces, la mayoría de enfermos que se están reportando son casos leves y esto se debe a la vacuna. Y bueno, decirte eso, ¿no? Nuestro análisis tiene que ver con las proyecciones que hemos revisado y que hemos compartido con la población en marzo, donde era esperable que suban los casos, pero está controlado y bueno, como gobierno municipal, dentro de la Secretaría Municipal de Salud tenemos también el plan de contingencia en caso de que se requieran terapias intensivas, oxígeno y todo lo demás, cumpliendo los protocolos correspondientes, pero vemos de que no hay casos graves y tampoco el ascenso es alarmante. Ahora, eso obviamente no tiene que dejarnos de brazos cruzados, tanto a la sociedad como a las autoridades. Las medidas de bioseguridad deben continuar. En algún momento desde la alcaldía se sugería de que, por ejemplo, en los espacios públicos la gente ya no use barbijos. Esa medida ha quedado atrás. ¿Qué se está haciendo ahora porque se incrementen las medidas de bioseguridad desde el gobierno municipal? Bueno, comentar primero de que era en espacios abiertos, no específicamente en espacios públicos. Y esto era porque, bueno, teníamos descenso de casos, uno de los elementos clave es la ventilación, entonces en espacios abiertos hay menos riesgo, pero eso fue sometido al análisis del Comité Científico Municipal, donde participan las distintas sociedades científicas, estamos hablando de terapia intensiva, neumología, medicina interna, además del representante del Comité Científico del Colegio Médico. Y en ese sentido hemos visto que no era prudente el hecho de no usar barbijo, por eso hemos continuado con su uso. Y bueno, en ese sentido seguimos recomendando el uso del barbijo, la ventilación de ambientes y ante todo la vacunación. Y en eso Rubén y Ana Rosa les pido que nos ayuden porque necesitamos que la población infantil complete esquemas. Tenemos 74% de cobertura entre 5 a 17 años en primeras dosis, en segundas dosis oscilamos entre el 30 y 40% y les doy el informe en un rango, no en un número específico, porque tenemos datos del INE, otros datos del CEDES, otros datos del Ministerio, entonces no hay un número exacto.
pero es en ese rango. ¿Y qué está pasando? Los padres de las unidades educativas no están autorizando la vacunación de sus hijos. Entonces, esto nos está perjudicando en relación a aumentar la cobertura en niños, y creemos que esto es un elemento importante. La Secretaría de Educación ha estado coordinando, ha estado en comunicación con directores, con juntas escolares, y bueno, al parecer no les importa ese tema, porque se quiere tocar este tema y no firman el consentimiento. Nosotros estamos con la disponibilidad de ir a unidades educativas, hemos estado en San Francisco y vamos a estar en todos los lugares donde nos convoquen para vacunar. Señora secretaria, para las personas que nos están escuchando en este momento, tanto en Radio Monumental como por las plataformas digitales de La Razón, ¿podría reiterarnos dónde se están realizando las pruebas gratuitas del municipio y dónde se están realizando la vacunación? Bueno, tenemos la Ruta de la Vida, que atiende generalmente en San Francisco. Tenemos ahí la vacunación, y en caso de que haya un paciente con síntomas, sí podría hacerse la prueba de antígeno. ¿Ya? También tenemos los hospitales municipales, los 5 hospitales municipales, estamos hablando de Los Pinos, La Merced, Cotauma, La Portada y el Hospital La Paz, que igual las pruebas se hacen a pacientes con signos y síntomas que van por atención. Es importante aclarar de que se están cumpliendo los protocolos para esto, y que la prueba de antígeno es útil también como la PCR, pero la PCR está distribuida por el CEDES y también por el Ministerio. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos con ese tema del antígeno. Pero más allá, Ana Rosa, de dónde hacer la prueba, porque no olvidemos de que estuvimos ya en otras 4 olas y la gente se desesperaba por pruebas, pero no solamente es el tema de prueba, es el tema de que estén vacunados, para que si es que les da leve, el tema de el contacto epidemiológico. O sea, si la persona está en contacto con un COVID positivo, lo más probable es que tenga COVID, y si está vacunada le va a dar leve. Entonces, que no entren en una desesperación por pruebas, ¿no? Porque también en esta época tenemos otro tipo de infecciones respiratorias que pueden confundir a la población. Entonces, es importante la prueba, pero también es importante que se vacunen, para que si es que les da COVID, es muy probable que les dé, porque la variante Omicron contagia a más personas, que les dé leve, ¿no? Y a encaminarnos a que en algún momento esto se vuelva endemia, como se había comentado, como la OMS también lo dijo. Ahora, 456 casos en la última semana epidemiológica dan pie a una lectura respecto de la evolución de los contagios en La Paz. ¿Se prevé algún pico en relación a la lectura de estos datos, secretaria? Las proyecciones nos indican, y ya nos indicaban desde marzo, abril, cuando la unidad estadística nos emitió su informe, de que sí es posible que en 2 a 3 semanas más tengamos más casos, como un pico de quinta ola. Sin embargo, reitero, no solamente hay que tomar en cuenta el número, sino las características de las personas afectadas, que en su mayoría, por la cobertura de vacunación, serían leves. Igual recomendamos, como bien lo dijeron, continuar con el uso del barbijo, ventilación de ambientes y insistir, tal vez hasta cargosamente, pero es importante que la gente se vacune, que cumpla esquemas y que lleve a sus hijos a vacunar. Ahora, cierto, las características de la subvariante BA2 de la Omicron son leves, el contagio puede ser igual lento, pero lo que llama la atención, y gracias a Dios, es que no hay fallecidos. Usted también nos decía que no tiene ningún paciente en terapia intensiva, y hay pacientes moderados de 30 a 40% en los hospitales. Esa es una buena señal. Aparentemente se está rindiendo el COVID-19 y también en La Paz. Sí, son señales del gran trabajo que se ha realizado, ¿no?, en relación a la vacunación. Creo que esto es también muy importante y bueno, voy a aprovechar el medio también para insistir con el pedido que hizo el señor alcalde y también mi persona en varias reuniones, de que se active el tema del carnet de vacunación, el decreto que, bueno, se suspendió. Creemos que esa ha sido una buena medida, lastimosamente duró muy poco, y tal vez si se activa esto, no solamente vamos a tener buena cobertura en La Paz, sino en toda Bolivia, y como somos ciudad metropolitana, una ciudad que recibe a mucha gente de otras ciudades, entonces todos vamos a estar más seguros si estamos vacunados. Entonces también es importante que se reactive ese decreto. En relación a las IRA, secretaria, ¿cómo se encuentra el departamento, o diría el municipio? ¿Cuál es el diagnóstico?
Bueno, como es de esperable, esta época tenemos un ascenso de casos de infecciones respiratorias altas y bajas, principalmente altas. Sin embargo, no es una situación de gran alarma. Sí, tenemos el informe de que hospitales de tercer nivel, principalmente el Hospital del Niño, tiene colapsado su área de internación en niños con neumonías. Nosotros como gobierno municipal tenemos un reporte de un ascenso entre 50 a 60% de los casos y bueno, pedir a los padres que vacunen a sus hijos contra el COVID primero para que si es que les da la infección que sea leve y continuar, ¿no?, con el lavado de manos, el uso de barbijo, que todo eso ayuda no solo contra el COVID sino contra las otras enfermedades. Muy bien, secretaria, le agradecemos su tiempo con La Razón Radio y Radio Monumental. Un abrazo. Gracias a ustedes, muy buenos días.